Hola a todos y bienvenidos a este primer bloque de la asignatura, este curso, la historia del cristianismo, la tercera parte que va a tratar de la Iglesia de la Reforma. Este curso pretende darnos una visión general de la Iglesia cristiana desde la Reforma hasta la colonización del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a empezar un poquito antes de la Reforma para entender un poquito las raíces, ¿no? y por qué surgió la Reforma cuando surgió. Entender un poquito el contexto en lo cual surgió la Reforma. Para mí es una asignatura fascinante. Lo que sucedió en la era de la Reforma es algo asombroso y son temas que son muy corrientes incluso hasta el día de hoy y claves para entender la iglesia evangélica mundial actual. Bueno, un poquito de los objetivos de este curso. Para mí son básicamente tres. En primer lugar, un conocimiento general de los eventos, acontecimientos principales de la Reforma. Eso para que podamos entender la cosmovisión, ¿no? De lo que estaba pasando, que podemos poner las piezas del puzzle donde encajan, ¿no? En el puzzle. Pero segundo objetivo de este curso es no solo para aprender, digamos, fechas y eventos e incluso razones por lo cual sucedieron las cosas. Queremos también profundizar en los personajes principales de esta época de la Iglesia. ¿Por qué? Porque creo que es tan importante ver y entender la historia no simplemente como fechas y eventos, pero como las vidas de personas reales. En el caso de estudiar las vidas de cristianos, estamos hablando de hermanos y hermanas en Cristo que han pasado por cosas interesantes, difíciles. Tenemos mucho que aprender si profundizamos y podemos identificarnos un poquito con los personajes, ¿no? Las personas. Entonces vamos a intentar profundizar y como tercer objetivo, yo creo que es muy importante no solo quedar allí, pero también intentar de relacionar lo que estamos aprendiendo de la historia de la tradición cristiana con nuestro propio contexto, con los desafíos de la cultura del siglo XXI. Así podemos, no es que estamos pasando por las mismas cosas, los mismos eventos, pero sí, al fondo, tenemos mucho en común, mucho más en común que las diferencias. Tenemos en muchos casos, las mismas luchas. Estamos luchando contra las mismas herejías, por ejemplo, o errores o fallos de las personas. O sea, si podemos tomar este tercer paso de intentar relacionar lo que estamos aprendiendo con nuestro contexto, nuestro propio siglo y la iglesia de nuestra era, es un éxito en este curso. Método de trabajo. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a método? Pues vamos a usar dos libros principalmente, y si has estado en una de las asignaturas previas, ya sabes cuáles libros son. Tenemos un libro muy bueno
que también es muy, muy fino, que se llama La breve historia de la Iglesia cristiana, por Howard Wolf, que es un profesor de historia en el King's College en Nueva York, en Estados Unidos. Y es muy bueno porque es breve y tiene los puntos principales importantes, pero no entra mucho en los detalles. Te da una buena visión general de lo que pasa en las edades distintas de la iglesia cristiana. También vamos a usar un libro un poquito más gordo. Bueno, de hecho eso es originalmente eran 2 libros, ahora lo tengo como un solo libro. Es La historia del cristianismo, por Justo González, que pues era profesor de teología e historia, tanto en Cuba como en Estados Unidos, y para mí es un libro muy interesante porque es uno de los pocos libros que desde su origen estaba escrito en 2 idiomas por el mismo autor, porque el autor Justo González es bilingüe. De hecho usamos nosotros en mis estudios bíblicos en el seminario sus obras escritas en inglés. O sea, esos son los 2 libros principales y también vamos a tener al final de la asignatura un cuestionario para llenar. Probablemente va a ser esta vez a través de la plataforma web, y también vamos a tener la oportunidad para investigar un poquito, escribir un ensayo breve sobre un personaje o una controversia de la Iglesia de la Reforma. Y intentar si podrías relacionarlo con el presente siglo. Para los alumnos avanzados tenéis otra oportunidad, otro reto. Pues vais a estar de profesor, o sea que vais a tener la oportunidad de preparar y dar una charla breve relacionado con lo que has escrito o investigado. En adición a los libros requeridos, también quiero animaros a que selecciones un libro o parte de un libro de la lista que voy a proveer de los libros suplementarios. ¿Por qué? Porque los libros suplementarios que he puesto en el plan de estudios son libros de fuentes primarias. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es muy bueno leer una buena biografía, por ejemplo, pero con fuentes primarias estás leyendo, interactuando con las mismas palabras de las personas de la historia. O sea que no es la opinión de otra persona. Tienes la oportunidad de sacar tus propias conclusiones por leer libros de las personas en sus propias palabras. Y tengo una lista autores como Erasmo, Ignacio de Loyola, Juan Calvino, Juan de Valdés, Martín Lutero, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Bueno, solo para daros una visión general de los temas principales de este curso. ¿Qué vamos a estudiar en la Iglesia de la Reforma? Pues ya he dicho que de hecho vamos a empezar un poquito antes de la Reforma, en la Edad Media. Bueno, ya tratamos de la Edad Media en otra asignatura, pero 2 personas en particular creo que son muy importantes entender. A mí me gusta llamarlos las semillas de la Reforma. Vamos a profundizar un poquito en la vida de Juan Wycliffe, que era de Inglaterra, y también Juan Hus,
que procede del país moderno de la República Checa. De hecho, en este primer bloque en la plataforma web son 3 temas que vas a tratar. El primer tema es si ya has estado en una asignatura mía, sabes que me gusta empezar con esta pregunta: ¿por qué estudiamos o debemos estudiar la historia del cristianismo? En este caso, tengo una pregunta en particular que me gustaría que respondes con tu opinión sobre una razón que te llama la atención, por qué debemos estudiar la historia del cristianismo. Y luego un bloque sobre Juan Wycliffe y otro bloque sobre Juan Hus. O sea que son tres temas, que vamos a tratar en este primer bloque en la plataforma web. También en el caso de Juan Wycliffe y Juan Hus, he encontrado 2 vídeos que me gustaría que veáis en estas 6 horas que tienes para trabajar este primer bloque. Son vídeos acerca de sus vidas. Yo creo que van a ser muy interesantes, y eso va a darnos una base para seguir adelante con el curso en el bloque presencial que vamos a tener muy pronto. Pues, ¿qué otros temas principales de este curso vamos a tratar? Como estamos aquí en España, vamos a tratar de España del siglo XV. Es un siglo muy interesante, clave en la historia de España, y para entender lo que ocurrió en la Reforma en España y la Contrarreforma, mejor dicho, tenemos que entender España del siglo XV. Vamos a empezar un poquito antes de los Reyes Católicos, con España de las 3 culturas, o sea, cultura musulmana, cultura judía y cultura cristiana católica. Y también tratar de la expulsión de los judíos en 1492, y también la reconquista de la península ibérica por los Reyes Católicos y la expulsión de los musulmanes. Luego vamos a pasar a entrar en la era de la Reforma propia, examinando y profundizando algunos personajes claves de la Reforma, nombres que seguramente ya sabes: Martín Lutero, Zwinglio, Bucer y Juan Calvino. También vamos a tratar del movimiento anabaptista. A lo mejor son nombres menos conocidos, pero no menos importantes. De hecho, por una razón muy importante, es que el movimiento más poderoso y más creciente de la Iglesia evangélica hoy en día realmente tiene sus raíces en el movimiento anabaptista, si saben o si no saben. O sea, es muy importante entender el movimiento anabaptista. También vamos a tratar de la Reforma Católica Romana o Contrarreforma, como se llaman. En particular el Concilio de Trento, y entender este concilio tan clave que marcó el futuro de la Iglesia Católica en Europa y a nivel mundial. También vamos a echar un vistazo a la Reforma en Gran Bretaña y las Islas Británicas, la Reforma también en Escocia. Luego vamos a volver a España y tratar de España en los tiempos de la Reforma, siglo XVI. Y es muy interesante lo que vamos a aprender sobre la comunidad protestante que existía en Sevilla, y la persecución y expulsión de los protestantes
evangélicos en España. Vamos a también mencionar estos nombres muy claves, muy importantes, que casi todos los hispanohablantes saben estos nombres de Reina y Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y también tratar de la Inquisición. Y para terminar esta asignatura, vamos a terminar con la Guerra de los 30 años. Bueno, pues nada más. Creo que vamos a pasar muy bien, aprendiendo mucho juntos. Tengo mucha ilusión estar con vosotros en el bloque presencial. Y espero que disfrutéis de estas primeras tareas que tenemos aquí en la plataforma web, que puedes encontrar pinchando los varios enlaces. Tenemos, como he mencionado, 3 temas. ¿Por qué estudiamos o debemos estudiar la historia de la Iglesia? La vida de Juan Wycliffe y la vida de Juan Hus. Que os disfrutéis mucho y nos vemos pronto.